¿Sabías que la lengua de signos tiene una estructura diferente a la lengua oral? Vamos a verlo. En primer lugar, hay que indicar el tiempo y el lugar. Después, cuál es el sujeto, cuál es el objeto y por último indicaremos el verbo en infinitivo. Si hay número, irá después del verbo y si hay partícula interrogativa, será lo último que digamos en la oración. Vamos a ver un ejemplo. Te quiero preguntar, ¿estudias algún idioma? Te diría, ¿tú, idioma, estudiar, cuál? Estudio inglés los martes de 12 menos cuarto a 2 de la tarde. Diríamos martes, hora 12 menos cuarto hasta 2 de la tarde, yo inglés estudio.